Bueno, ya está procesando el inicio de la grabación y mientras inicia ya se inició. Le comento. Bueno, hoy le quiero hablar, hoy quiero que charlemos acerca del tema la de cómputo forense. Entonces vamos a hablar acerca del cómputo forense. Vamos a hablar un poquito inicialmente sobre la imagen forense. Este archivo yo ya se los acabé de Jaime, ¿sacó al profe? Yo no vi. ¿Para qué lo saca, hombre? Usted si no deja hacer la clase, mano. Chúpelo. No, ¿qué tal eso? Es que diciéndole y él. El profe nos abandonó, Amador. Amador, Jorge. Profe, ¿Qué fue? ingeniero. Háblele bonito. No me lo pele más bien. Hola, cuñadita. Ah, pero ya sabe. Ole, Jaime, Señor, no se va a poner a compartir el link de la videollamada en grupos de Facebook. oiga, si hasta ahora ya es. Con lo mañoso que es. Oiga. Bueno, Javier, Ije. mientras llega el ingeniero, cuéntenos cómo se siente. ¿Qué? ¿De nuevo música de ascensor? Rin, rin, rin. El chiste de la hormiguita, vean. ¿Cómo le? El chiste de la hormiga. No, ese no. Pero si uno coloca música, ¿ustedes lo escuchan o cómo es la vaina? Ay, están grabando, Fabián. Sí, ¡ay! Mientras tanto, venga, leemos lo de que se extiende la cuarentena. Comparta su pantalla.
Deje de joder, hombre. Tengo ese internet lento, le. Ite. Órale, órale, mueve. Tengo tres viejas señores viviendo en la misma casa, no se pelean ni discuten. Hola, marica, que estamos grabando. A las Déjela. son la crema y nata. Siempre las traigo conmigo, me encanta su compañía, no puedo vivir sin ellas, son mi mayor alegría. Y aparte de darme lana, me dan poder en la vida. Esa es su canción, marica. Blanca es la que más se mueve, decirle buena es muy poco. Mari, olorosa, ojos verdes, su colita es puro antojo. Y la negra traigo en mis venas, esa sí me vuelve loco. Y como dijo el camello, primo, hay mucho desierto. Las tres mujeres que tengo trabajan todos los días, son las que me han hecho fuerte allá en mi lavandería. Me la rifo junto con ellas cuando cae la policía. Cuídense de estas tres viejas porque son de alto peligro. Si te descuidas te atrapan y se te acaba el corrido. Pero quiero que quede claro. Esa mierda, marica. Déjela. ¡Qué bonito es Zacatecas! ¡Sí, señor! Aquellos ojitos Cántela, cántela. que andarán Que se andarán paseando. Ojalá que me recuerden, aunque sea de vez en cuando. Dice que cuando Hola, aquí tenemos un mariachi. Juan Diego. Juan Diego. Me Ole, suspira, concejal Catrina, ole. todavía me quiere. Ay, 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 ay. ¿Dónde anda?
andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Uy, ¿a dónde andará mi parecito de esmeralda? ¡Ay, ya! Vuela, vuela, pajarito, pero si a mi vida vuelve. Ha de ser con dos ojitos, pero tienen que ser verdes. Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles. Soy de Coscuez, sí señor, mi barrio es la Culebrera, siempre tengo mis billetes y amigos por donde quiera. De Otanche, por y Pauna me olvido cuando me muera, revolver y buen pertrecho yo cargo como cualquiera, a la publicidad me encuentro para correr, soy una fiera. No entiendo por qué la gente me mira con desconfianza. Yo siempre a las minas llego en busca de la esmeralda. Me gusta ser muy correcto y a nadie mostrarle mafia. Por donde quiera que vaya, mi vida está asegurada, porque en la ciudad promesa tengo a mi madre sagrada. Virgen de Tiquisquirá, por mi devoción te pido, líbrame de los peligros, llévame por buen camino, para encontrar el tesoro que nos puede escondido. No permitas que otras manos se manchen con esta sangre. Mi raza ha sido valiente y yo nunca he sido cobarde, pero desprecio la muerte sin que mi Dios me la mande. Por donde quiera que vaya, y Jaime, Señor, ¿será que hay otro link? ¿otro qué? Porque ahí está el profe. ¿No es Marcos? Sí, pero no ha dicho nada por el grupo. Mandó el PFS, pero no dijo nada más. Pues como usted no es hacer clase. Le, Milena,
Milena, Señor, ¿pues sí se va a dejar ver esa jeta? pero por aquí, 5 tokens. a ver usted primero. Ah, venga, mis 5 tokens. A ver, empiece. Hágase a ver. Usted mismo me dijo que tenía mucho que hacer, yo también. Por eso, y no está el profe. ¿Y ahora? Por eso. ¿Qué hacemos? Leer la extensión de la cuarentena. Oiga, muchachos, yo estaba hablando por el otro usuario y hablando solo, ustedes no me habían dicho que yo me había caído. Espere, pucha. Espere, voy a levantar Profe, acá. aquí leí. ingeniero? Aquí todos le dijimos, Inge, Inge. Y no No, Y aparecía. nosotros por acá preguntando, ingeniero, ¿y usted? Estoy con los dos computadores y uno de esos computadores, pero en el que estoy grabando, o sea, en esta otra cuenta lo tengo solo para mirar unas cosas y estoy dentro de qué, dentro de uno de ellos, pero yo no me había dado cuenta de que se había cerrado esta sesión acá, o que me había caído, qué pena. ¿Hasta dónde alcanzaron a escuchar ahora? Muchachos, ¿me escuchan? Ingeniero, no, o sea, cuando usted nos envió el archivo por WhatsApp, hasta ahí escuchamos. ¿Todo está ahí? Sí, sí, señora, hasta ahí, porque, y no, y nosotros la avisamos hace rato, pensamos que su merced se le había apagado el computador o quién sabe qué. Si usted mira el Pues chat, ahí casi. se hace harto. Sí, Sí, profe, no, no, igual ahí está la grabación. Inge. sí, exacto. Ahí está la grabación, no hay ningún problema por eso. Entonces, esperen, ya estoy acá. Bueno, entonces les sigo contando, pero a ver si me permite. Pero el problema es que si me conecto, espérenme un segundito acá. Bueno, les estaba hablando, mientras tanto, yo les estaba hablando de que, yo les estaba hablando de que yo he estado trabajando hace un tiempo como perito informático, ¿sí? No sé si eso me alcanzaron a escuchar ahorita o no. Yo he estado trabajando como perito informático y desde hace mucho tiempo hemos estado con abogados, no. Hemos estado con abogados trabajando en lo que es la evidencia digital, ¿sí? En diferentes casos judiciales. Pucha, hay 13. Hay que decirles que, qué pena que yo me caí. Yo seguía hablando como si nada y no me di cuenta que me había caído. Créanme, si quieren ahí, esta llamada está grabando, está menos mal. Acá, me caí. Bueno, ya recuerdo. Listo, ya ahora sí, a ver acá. Ya, por favor, gritan o algo cuando si me llevo a volver a caer. Yo no sabía que me había caído y que estaba hablando solo. Inge. Señor. No, era para verificar si. Bueno, listo. Listo. Bueno, entonces, ahora sí que puede volver. Venga, comparto pantalla, no sé si es que tengo abierto algo es que me comió como mucha memoria y al comer de pronto tanta memoria, tanta capacidad, se bloqueó la ventana y se cerró. Pero espérenme, acá ya hacía algunas cosas, de pronto eso es lo que estaba afectando, espérenme si esta vaina también.
Tengo ahí como varias vainas abiertas. De pronto eso afecta un poquito ahí. Espera un segundo. Ah, ya. Estaba monitoreando acá también el comportamiento del esta vaina también come memoria. Espérenme, acá que tenía más vainas abiertas ahí. Listo. Yo creo que ahí ya está bien. Bueno, listo, ahí me están escuchando bien, ¿sí? Ok. Entonces, yo les estaba hablando, muchachos, de que yo estaba trabajando como perito informático. Y en breves palabras, para resumirlo de ahorita, que igual eso está quedando grabado, uno de nuestros primeros trabajos como perito informático fue con un caso de una persona que salió de una universidad. ¿Qué pasó? ¿Me volvió a caer? ¿Me volvió a caer? No, no, ahí estoy. Listo. Ay, no, no, no. Uno de los primeros casos que nosotros trabajamos como perito informático fue un caso donde a una persona, a una muchacha que había sido egresada de una universidad pública de Bucaramanga, nos buscó y nos buscó porque estaba desesperada ya que empezaron a llegarle correos electrónicos al esposo y a las personas con las cuales había estudiado la carrera de música con unas fotos desnuda de una persona muy parecida a ella. Y pues decía que era una persona que ofrecía sus servicios sexuales a través de internet, ¿sí? Y estaba en una página de esas de internet y qué tal. Entonces obviamente pues le estaban difamando, le estaban dañando la imagen como persona, con unas fotos de una persona muy parecida a ella, pero pues si se observaba pues detalladamente se podía percibir que no era ella, que que hicieron un trabajo muy meticuloso para poder encontrar a una persona parecida, pero que no era ella como tal. Entonces, había una persona que era la mejor amiga, supuestamente, y ella pues ya tenía sus sospechas, ¿sí? Pero ¿qué pasó? De pronto por la mala asesoría con el abogado de ella, ella empezó pues como digamos que a hacerle más caso al abogado que a lo que le iba diciendo el peritaje que estábamos haciendo. Ese abogado de ella no trabajaba conmigo, no trabajaba con nosotros. Entonces ella se dejó ya por el impulso, inclusive en el proceso de investigación terminó insultando a la mejor amiga. ¿Quién era la mejor amiga? La mejor amiga era una persona que estaba en China y supuestamente en mucho tiempo de eso que pasó lo de los correos con las imágenes de la página fotográfica, ella pues le decía, ay, qué pena, amiga, pues yo estoy en China, en sí, o sea, le decía ese tipo de cosas. Empezamos a analizar los correos y encontramos que los correos que llegaban con las imágenes pornográficas eran de una página en, ¿en qué? Perdón, eran de una dirección IP que estaba en Florida Blanca, ¿sí? Entonces y era de un operador, claro, si no me equivoco, o Tigo. Entonces, y tenía una IP pública que la cual registramos. Eh, y cuando empezamos a analizar los correos de la amiga que estaba en China, supuestamente, fuimos a hacer el análisis forense a sus correos y nos encontramos con la sorpresa de que esos correos que supuestamente había mandado de China también habían salido de Florida Blanca, de un operador telefónico, el mismo operador telefónico de los correos difamatorios, y en este momento no recuerdo, pero creo que era la misma IP pública. Entonces o era una parecida, algo así, no recuerdo bien, pero era de la misma zona geográfica. Eso fue como en el 2012, 13, 12 más o menos. Entonces, ¿qué pasó? Pues ella pues llega teniendo argumentos y ella dijo, no, esta persona era la que le estaba difamando, le mandaba eso al esposo de ella, a la familia, y pues era la supuesta mejor amiga que estaba en la China.
En ese momento, pues, esta persona no, o sea, todavía no tenía la, la, la claridad de lo que era la evidencia informática, y ella, en lugar de esperar y ser paciente, ella pues se puso a insultarse con la otra pelada. Y la otra pelada, ¿qué fue lo que hizo? Pues sabiendo que tenían evidencias contra ella, entonces lo que hizo fue que la amenazó y le dijo que ella la estaba acusando injustamente y que eso era un delito, y que si no le daba tanta plata, entonces la iba a demandar y le iban a echar a la cárcel por injuria y calumnia. Pues ahí es donde entra la ignorancia a veces de la gente. Pues nosotros le entregamos el informe forense para que ella tuviera eso ahí como que, hombre, o sea, usted con eso defiéndase, sí, usted ya con eso puede decirle, mire, juez, esta persona pues completamente pues es la que me ha difamado, la que me ha atacado, pero no, pues ella se dejó como asustar, ella se dejó como asustar, y terminó al final, inclusive como que dándole el dinero que la otra le pidió. Pero eso es una muestra de que al principio, pues la gente todavía no entendía el tema de la evidencia informática, y hubo muchos casos que se perdieron justo por eso. Sí, hubo mucha gente que perdió casos siendo inocente en cuanto a eso. Así como ha habido, yo he tenido casos de, por ejemplo, unos abogados de los de más historia y más fama en Bucaramanga, eso que todo lo hacían con libreta, nada, todavía no estaban acostumbrados a la tarjeta. Y uno de esos abogados un día me buscó porque le habían robado una plata a través de la cuenta. O sea, nunca pedía tarjeta, y cuando la pidió, como al mes lo robaron, ¿sí? Así la cosa. Entonces nos pusimos a investigar. El señor decía que no se conectaba en ningún lado, que no, que solamente en su casa, que, bueno, y pues a nosotros nos dio pena, y porque hicimos todo el análisis y todo, a uno le da pena decirle, pues señor abogado, o sea, según nuestro análisis, él mismo nos decía que la esposa era la única y el hijo los que manipulaban la tarjeta del señor. Y se le perdieron como 5 millones, 6 millones en algún momento. Entonces yo decía, y nosotros pues no pudimos en ese momento ir a hacer el análisis a la red local, al equipo local, por otra razón. El señor, cuando nos buscó, ya habían pasado 1 año, 2 años de robo, ¿sí? O sea, él estaba en la demanda, en la denuncia. Pero eso es lo otro, que la gente no está buscando al perito informático, no está buscando el análisis de evidencia en el momento que ocurre el delito, sino que están dejando es por allá cuando ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Mucha de la evidencia importante se ha borrado, ¿sí? ¿Me están escuchando bien, sí? Sí, señor. Muchachos. Sí, Listo, Sí, listo. señor. Sí, tranquilo, ingeniero. Ok, perfecto. Lo que acabo de mencionarles, ¿cómo vamos? ¿Sí lo vamos entendiendo bien? Sí, señor. Ok, listo, perfecto. Uy, bueno, ¿y qué pasó? Que hay 17 y que ya sabía 20 y pico. Bueno. Entonces, como les venía diciendo, con el pasar del tiempo los delitos informáticos han ido incrementándose y han aumentado, o sea, hubo un momento de un boom de phishing, de carding, o sea, lo que era clonación de tarjetas. ¿Se acuerdan que cada rato metían esos dispositivos para clonar tarjetas dentro de los cajeros? Para falsificar la tarjeta de la persona, y le hacían el cambiazo y ponían una cámara o algo así para capturar la contraseña. O sea, todo cuando la persona la editaba y no tapaba la contraseña. Todo ese tipo de delitos que uno sigue encontrando, que obviamente, aunque no lo creamos hoy en día, todavía hay muchos que logran ser exitosos, ¿sí? O sea, obviamente, pues hay mucha gente que sí, no, venga, ustedes me van a estafar, me van a robar, yo no doy esa información. Hay mucha gente que obviamente está precavida, pero la mayoría de gente todavía es muy inocente en estos aspectos. Y aunque hay gente que pues de pronto no sea como tan directo, que le digan, oiga, entrégueme tu número de la tarjeta y el número que está por detrás y la fecha de vencimiento, pero de otra manera, con otro discurso diferente,
con con otro argumento, fácilmente los terminan convenciendo, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, perfecto. Voy a mostrarles acá un proceso, como de pronto un perito puede llevar a cabo un análisis, ¿sí? Entonces, inicialmente pues tiene que haber algún tipo de delito, algún tipo de sospecha, algún tipo de ataque informático, de delito informático, de ciberdelito. Vamos a ver si acá. Nosotros tenemos muchas clases de herramientas, ¿sí? Hay muchas clases de herramientas que a veces podemos tener en la mano. Para poder hacer un análisis de un tipo de evidencia. Entonces, por ejemplo, en el caso de los delitos informáticos, lo primero de todo que hay que tener en cuenta es que nosotros como profesionales de la seguridad de la información o como profesionales de la administración de la información, debemos ser los custodios de la información que encontramos en Internet, de la información que tenemos en nuestras bases de datos, ¿sí? Toda la información a la cual tenemos acceso. Entonces, siempre que ocurre un delito, lo primero que va a haber, con lo que se ha encontrado un profesional, va a ser con la escena del delito, ¿sí? Entonces, algo que sucede es que actualmente los primeros que están llegando siempre a las escenas del delito, pues son los forenses físicos, ¿sí? Los que van en análisis de todo lo que tiene que ver con balística y con todos esos temas de criminalística. Y muchas veces se les olvida o dejan atrás al perito informático, ¿sí? Entonces, muchas veces en el delito físico, en la escena del delito físico, encontramos computadores, encontramos tablets, encontramos el smartphone, encontramos memorias USB, encontramos discos duros, encontramos también, bueno, computadores portátiles de escritorio, tablets, smartphone, memorias, discos duros y todos los tipos de dispositivos de almacenamiento que podemos encontrar. Cuando se hace un levantamiento de información, encontramos lo que es la información que está en la memoria, ¿sí? La información en memoria, información volátil y la información no volátil. Entonces, ¿qué es la información volátil? La información volátil es la que se encuentra temporalmente en la memoria, para que cuando se apague el equipo, cuando se reinicie el equipo, se va a desaparecer, ¿sí? Y la información no volátil es la información que nosotros encontramos física, fija, dentro de las unidades de disco. La información física dentro o guardada dentro de las unidades de disco. ¿Sí? Entonces esa es la información no volátil. Esta información volátil la encontramos en la memoria RAM. Que ahí viene toda la historia de la información que está temporalmente en Apache.
en la memoria, ¿sí? Que está ahí activa y que es la que a veces nos ocasiona, por ejemplo, lo que conocemos como el buffer overload, ¿sí? Que es la famosa pantalla azul. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una pantalla azul? Que la información o que el sistema se colapsa porque la memoria se saturó, ¿sí? Bueno, esta herramienta, Access Data de KineMayer, tiene una versión gratuita, una versión paga. Esta es la versión, vamos a ver acá. Y yo ahorita les muestro cómo funciona esto. Bueno, acá me pide para poderlo descargar un registro. Vamos a hacer la prueba acá. Ya tengo mi información. Listo, vamos a ver qué más me pide acá. Función, está en registro. Listo, hice el registro para que me permita ahí la página de descargarlo. Esta es una herramienta para poder leer imágenes forenses, ¿sí? Con esta herramienta se puede crear una imagen forense, se puede leer una imagen forense, que ya ahorita pues les voy a mostrar el ejemplo. Vamos a ver acá, nos ha dado el enlace para descargarlo. Esta es una de las herramientas gratuitas. Obviamente hay algunas herramientas que son pagas y que son mucho más completas, ¿sí? Bueno, pero volviendo acá. Entonces, cuando nosotros hacemos, cuando llega un perito a hacer análisis forense, necesita hacer un proceso para la recolección de la información no volátil, o sea, la información física, y un proceso para recoger la información volátil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá está. Listo. Entonces, de verdad, Open Source Memory Forensics. Bueno, por ahí encontramos diferentes procesos. Peer Steps to Volatile Memory Analysis. Sí, encontramos información sobre cómo hacer o cómo es el proceso para la recolección de información volátil. Bueno, acá hay otro, veamos aquí, y ahora qué habla, listo. Entonces, bueno, por ejemplo, acá encontramos un documento donde bueno, dice algo, mira, entonces, por ejemplo, acá nos muestra, hay que hacer un dump análisis, o sea, una extracción de la memoria. Acá, pues, volátil, y esto es una herramienta. Hay diferentes herramientas con las que se pueden hacer las cosas. Acá, slides. Analizaremos open source. Mira, acá está una herramienta para el análisis. Vamos a mirar cuál es. Por ejemplo, ahí nos muestra una herramienta, Crydex Malware, ¿sí? Y esa herramienta, pues ahí muestra, a ver, Crydex.bmm. Entonces ahí está generando una imagen forense con esa herramienta en base de la información volátil que hay en el momento. Vean que acá nosotros encontramos esta información en posición de memoria, ¿sí? Entonces él está extrayendo información de las posiciones de memoria de ese equipo donde están utilizando esa herramienta, ¿sí? Credits. Entonces ahí, mira,
El arte de las imágenes forenses de la memoria, bueno, ahí igual. Malwarecrates, ya, mira, ahí hay una herramienta, Malwarecrates. Entonces, hay diferentes herramientas y hay la forma manual para hacerlo con comandos propiamente del CMD para uno hacer la extracción de la memoria volátil, ¿sí? Bueno. Entonces, con estas herramientas que uno puede encontrar con Volátil, Memory, Forensics, hay diferentes herramientas con las que uno puede hacer el dumpeado y luego la captura de memoria volátil. ¿Cómo se captura ahora la información no volátil? La información no volátil es la información que está en discos duros, memorias USB, unidades extraíbles, todo lo que sea almacenado. Inclusive espacios en la nube, ¿sí? Espacios en el cloud, información en el cloud, toda esa información no volátil. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un investigador forense? Lo primero que tiene que hacer es bloquear el disco contra escritura, ¿sí? ¿Por qué tiene que bloquear el disco contra escritura? Porque de esa manera va a evitar que por error o por alguna acción programada el disco vaya a modificar las fechas o a borrar o alterar algún tipo de información. Existen formas manuales por medio de comandos para bloquear los discos contra escritura y existen también herramientas comerciales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en herramientas comerciales venimos acá y, por ejemplo, buscamos bloqueador forense, que pues debe estar un poco todos hoy en día. Pero entonces, por ejemplo, bloqueador contra escritura. Un bloqueador es una herramienta fundamental para el perito, ya que permite analizar un disco en modo de bloqueo de escritura. Vamos a mirar acá, ¿dónde está? Por aquí, costo. Vamos a ver, Right Blocker. Mira, aquí hay uno para mirar el precio. Aunque, a ver, esta es una marca muy usada que la usan los mismos peritos, agentes de la fiscalía, ¿sí? Estas máquinas tipo tablero, esa marca, son muy usadas o eran muy usadas en tiempo por la fiscalía, no sé ahorita cuál estén usando mejor. Esos dispositivos anteriores muchas veces venían especialmente, este es Drive Blocker UGA, este viene para USB 3.0, entrada ID SATA, pero ¿cuál es el tema? Que hoy en día ya no tenemos solo eso. Bueno, este está demasiado económico, es como sospechoso. Generalmente estos dispositivos son mucho más costosos, son de $1.000.000 en adelante. Debe ser que ya está usado, entonces por eso lo están poniendo así. Pero en realidad son de $1.000.000, $1.500.000 más en adelante. También debe ser porque este ya está un poco viejito, ¿sí? Aunque diga USB 3.0, hay unos que los nuevos ya vienen con lectura de memoria SD, ya vienen con conexión por Bluetooth, con un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues también estos otros que van quedando, aunque igual esto es muy útil, ¿sí? Porque él lo que va a hacer es que va a permitir conectarse a un equipo y bloquear la escritura, la lectura de escritura. Acá hay otro, pero vamos a ver, hay unos chéveres tips de fuente de bloqueador forense. Bueno, hay libros. A ver, acá, bueno, buscando por ahí va encontrando uno. Hay una compra. Mire, también, entonces ahora vienen también no solo para bloquear un disco duro del computador,
de una tablet, también para celulares, para iPhone, para Android. Entonces, todo eso hace que poco a poco vayan saliendo diferentes versiones. Pues, esa que le mostré al principio era muy cara, ¿sí? Pero entonces está claro que ahorita con lo que han ido apareciendo, ya se han ido bajando bastante de precio. Muchos de ellos. Bueno, este acá está este ya está en un precio más considerable, ¿no? Pero de todo modo está económico para lo que estaban hace un tiempo. Este es un bloqueador tableado. Este es lo que usa la fiscalía generalmente. Y este está por $455. Claro que ahorita con lo que se subió el dólar, ¿no? Pero sí, entonces sí está el precio más o menos, multiplíquenlo por el precio del dólar hoy, y sí va a dar un poco más de 2 millones de pesos, ¿no? Pero entonces sí ven que es lo que yo les decía. Entonces, bueno, ahí van encontrando diferentes opciones. Y si ustedes se ponen a buscar, pues van a encontrar en Amazon y en páginas, por ahí hay unas páginas específicas, por acá está, ¿no? Donde encuentran ustedes ese tipo de herramientas, pero son herramientas un poco costosas. Yo tengo, por ejemplo, un contacto de un gerente de una empresa de seguridad en Bogotá. Entonces ellos hacen todo ese tipo de procesos de análisis de seguridad y toda esa cuestión. Entonces, pues con ellos uno puede consultar o cotizar ese tipo de herramientas, o ellos le cotizan a uno para tener mucha más precaución. Bueno, ya les paso acá, por ejemplo, acá encontré una diapositiva que habla del tema de creación de la imagen forense. Entonces, hay una característica que nos muestra acá, que es que la creación de la imagen forense también es llamada imagen bit a bit. Vea que acá nos dice write block, bloqueador de escritura. Y es una imagen bit a bit, o sea, una copia bit a bit, y genera la imagen. Entonces vamos a instalar acá en Access Data para hacer un ejemplo. Entonces acá no lo tenía en otro computador, pero no me funciona ahorita la cámara. A mirar acá. Entonces, esta es una herramienta acá gratuita. Lo que les digo, hay muchas opciones. Access Data, install. Esta herramienta, ellos, por ejemplo, la herramienta la tienen libre, pero ellos también ofrecen la opción de vender productos. Ingeniero. Señor. Hola, ingeniero Jaime. Hola, Chema. ¿Me escucha, Inge? ¿Me escucha o no? Mierda, no puede ser. No, sí. Aló, Jaime, ¿me escucha? Sí, Inge, ¿me escucha usted? Aló. Señor, yo lo escucho, sí. Inge, cabe recalcar que, digamos, la protección contra escritura utilizando hardware adicional es una buena práctica, mas no es una necesidad, ¿no? Porque, por ejemplo... Hoy en día no. ¿Señor? Hace tiempo sí. Hoy en día no tanto, ya no. Es como, más que todo una buena práctica, porque aunque sí es recomendable usar la protección contra escritura en como tal un hardware, porque pues a veces a uno se le olvida en un perito forense activar la protección contra escritura, y si una imagen se daña, de ahí para antes ya nada tiene validez. Ahora hay muchos programas y muchos archivos hasta .bat que a uno le permiten hacer una protección contra escritura. Exacto, Jaime. Y no solo eso, Jaime, también es que cuando inicialmente se empezó a hablar de la protección contra escritura,
es porque muchos hackers, en realidad hablando de virus, lo que estaban programados para, sobre todo los que eran usados en robos de bancos y ese tipo de acciones, robos de tarjetas, acciones que involucraban la seguridad de las organizaciones gubernamentales y todo eso. Ellos buscaban dejarlos programados para que cuando llegaran a tratar de extraer la evidencia o que los capturaran, que los descubrieran, entonces ejecutaban programas automáticos para que ellos ejecutaran borrado seguro. Entonces dejaban esas aplicaciones programadas, por ejemplo, bandas de pornografía infantil, de trata de personas, de narcotráfico. Muchas veces contrataban hackers para que cuando encontraran sus computadores, si ellos no supieran, ejecutaran los procesos y borraran toda la información de los discos. Obviamente, pues eso no lo hacían todos, no todos tenían esos alcances, ¿no? Entonces, en un caso de ese nivel extremo de seguridad de la información, sobre todo es que se tenía como presente el tema de bloquear la imagen forense. Y sí, o sea, si de pronto la persona pues se conecta, inclusive para crear la imagen forense lo más recomendable es evitar al máximo el contacto con el equipo del cual se va a extraer la imagen, ¿no? Esa es una de las características que hay que tener en cuenta. Pero sí, exacto, como decía, hoy en día hay mucha herramienta y .bat, .exe, que permiten bloquear el disco y que obviamente no es necesario pues usted tener que pagar 2 millones de pesos por un bloqueador contra escritura, ¿sí? Entonces esa es una ventaja. Y otra cosa, usted pagaba un bloqueador contra escritura cuando lo único que usted conectaba era un computador, ¿sí? Entonces era el puerto, inclusive cuando eso, que los equipos traían era solo el puerto de impresora, entonces venían era con ese único puerto, los bloqueadores. ¿Qué pasa? Muchos bloqueadores de esos súper caros y después ya empiezan a aparecer las USB, las tarjetas SD, entonces, ¿qué pasa? De que quería tener siempre un bloqueador con ese actualizado, pues al día tenía que estar gastando un montón de plata y es cierto, es bien cierto que hasta este momento apenas es que en Colombia se está empezando a invertir o a pagar en eso. O sea, los mismos abogados, y yo me he encontrado con eso, y las personas, pese a que ellos le cobran muy bien a las personas, ellos se escandalizan a veces porque uno le cobra 2 millones de pesos por un análisis sencillo de una evidencia digital, o 1,5 millones, o 1 millón, no sé, dependiendo de lo que usted haga, ¿sí? Entonces esto, bueno, pues acá yo descargué el FTK Mayer para hacer un ejercicio, o sea, como para hacer la prueba de mostrarles acá. Entonces, por ejemplo, si yo quiero adherir una evidencia, ¿sí? Entonces, digamos que acá yo le digo, bueno, esto si quisiera adherir todas las unidades, pero no, si no se me va a saturar esta vaina. No, ahí puedo hacer una puerta pequeña o tal vez usted va a explicar eso. Ustedes saben que yo puedo tener el disco duro particionado en varias partes, pero es un solo disco duro. Entonces, de pronto, cuando yo digo esto, es que voy a hacer una evidencia de mi disco duro completo, ¿sí? O si yo digo, oiga, no, voy a hacer una evidencia, pero de una de las particiones que tiene mi disco duro. Obviamente, cuando usted está haciendo un análisis en realidad y no puede sacar una prueba, pues lo ideal es hacerle la evidencia, sacarle la evidencia a todo el disco. Pues en este caso, va a ser al disco que usted tiene conectado. O sea, acá en mi máquina, la máquina forense, o sea, este programa usted no se va a, nadie se lo va a instalar. El computador de la máquina del analista forense. Y por ejemplo, yo le digo, voy a extraer una imagen de una imagen lógica. Entonces, acá obviamente él me muestra esto, que son las unidades que yo tengo aquí ahorita en mi computador. Hay una pregunta.
Señor. Señor. O sea que el programa se le instala es al computador que se le está haciendo lo forense o como el perito o como. El computador del analista. Siempre El se le computador del responde. analista. Señor. Señor. ¿Yepes? Tiene que estar hablando. Siga hablando. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Se cayó o qué? No, o sea que. O sea que este programa se le instala al computador del analista, o sea, no se instala, digamos, a la máquina que estemos haciendo el perito. Sí, señor, totalmente, sí. Ahí lo que se busca es tener conectado, entonces, por ejemplo, si yo lo que tengo es o sea, inclusive, ¿qué es lo que recomiendan, por ejemplo? Si yo llego a hacer un análisis forense y yo encuentro la máquina en vivo, yo encuentro la máquina encendida, lo primero que hay que hacer es tratar de conectar eh, algún dispositivo con el cual yo pueda extraer la información no volátil, ¿sí? Luego, apagar el equipo directamente de la corriente, o si ya estaba apagado, pues acabarlo de desconectar, sacar el disco duro, dejar el resto como está, sacar el disco duro, conectar el disco duro por medio de, pues, si no es un bloqueador, conectarlo por algún sistema lector de discos duros y que me lo reconozca así como una unidad. Pero eso solo lo voy a hacer para la creación de la evidencia, o sea, yo no voy a explorar el disco manualmente ni nada. Yo diría a veces, yo muchas veces he dicho, bueno, pero que necesito la evidencia. Y la gente termina haciendo llegar el disco duro de la evidencia. O sea, muy pocas veces la gente le envía a uno el portátil o le envía el computador. O sea, es falta de cultura todavía, sí, que hay como tal. O sea, que la gente a veces pone por encima, no, pero es que yo como le voy a enviar al perito el computador, yo no, es que yo le saco el disco, sí, entonces, y por eso a veces terminan los casos cojos, pero es culpa de la misma gente, ¿sí? Que no ha, ya ahorita, por ejemplo, pongo un ejemplo de un caso que desarrollamos así. Entonces usted lo conecta, por ejemplo, como esclavo para hacerle la imagen forense y en ese caso, pues usted bloquea el equipo de uno contra escritura para que no vaya a escribir nada en el disco. Uno escoge la unidad y continúa el proceso. Entonces, bueno, bueno, aquí lo que hice fue abrirlo. Entonces aquí lo abrí. Pero por acá está, aquí está la opción de, a ver, crear Deximage. Entonces aquí lo abrí y acá le digo que voy a crear la imagen forense. Entonces ahora sí le digo que voy a crear la imagen lógica. Me dice acá la información, le digo acá esto. Me dice, entonces, vea, ¿cuál es la carpeta de origen? O sea, el que yo escogí, o la unidad de origen, porque el de una vez es la unidad. Voy a coger una memoria, pero una memoria más bien, porque si no, esta vaina se pone muy... Entonces, por ejemplo, acá voy a conectar la memoria. Entonces, acá. Estoy aquí conecté la memoria, vamos a hacer el análisis forense, a crear la imagen forense de esa memoria. Acá entonces, create text image, logical drive. Siguiente, entonces ahí ya debe reconocerme la memoria, la E, ya la tengo en un FAT32 en tipo de formato, le doy finish. Ahora sí, va a ser la imagen forense de la unidad E, que es mi memoria. Generalmente es recomendable dejarlo así, en .dd, ¿sí? Ese es el tipo de extensión de la memoria que voy a crear. Esa es información adicional al caso. Entonces acá, caso 001,
evidencia número 01, suponiendo que estuviéramos manejando un caso, ¿no? Como memoria, examinador, con información. Esa es información al respecto que va a estar incluida dentro de la información de la memoria. Como para cuando uno tiene muchos casos, muchos análisis, y lleva ahí como el inventario para que esté más organizado. Entonces acá le voy a decir que me lo guarde en este lugar. No puedo responderte a eso. ¿Puedo ayudarte con alguna otra cosa? Se activó Siri automáticamente solo. Bueno, entonces acá lo voy a guardar acá en datos. Voy a aceptar. Y voy a ponerle el nombre al archivo. Voy a ponerle imagen. Imagen. Memoria. Clase. Y bueno, entonces ya, acá finish, y le doy start. Y él empieza a crear la imagen forense, ahí en memoria clase, bueno, el nombre que le puse, y lo está haciendo en base a mi memoria USB. Ya ahorita que la cree, entonces le voy a mostrar cómo queda creada esa memoria, esa imagen, y qué pasa. Esa imagen física, esa memoria física, el único momento donde yo lo voy a utilizar fue cuando yo la conecté para analizarla. Después, como perito, uno lo que tiene que hacer es extraerla con mucho cuidado, embalarla, o sea, echarla en una bolsita, algo donde esté herméticamente bien guardado, que no se vaya a humedecer, que no se vaya a afectar, que esté bien guardado, y ya, usted esa memoria o ese disco, esa evidencia no la vuelve a tocar. Usted con la evidencia que va a trabajar después es con esta que usted está creando, ¿sí? Y muchas veces sirve tanto para un caso de un perito informático, como en el caso acá, como sirve también para un mismo jefe de una dependencia de sistemas, ¿sí? O sea, a usted, por ejemplo, le pasó un caso en su empresa, hubo un robo, un delito informático, ¿sí? Y usted tiene que entregarle a la policía la evidencia correspondiente. ¿Qué pasa? Usted dice, bueno, pero ya que venga la policía, la evidencia ya se ha borrado, ¿sí? O ya se ha perdido, tal cosa. Entonces, que usted tiene conocimiento de esto. Y usted, de verdad, las personas directivas de la empresa quieren resolver el problema. Bueno, usted puede ir y generar una imagen forense. Y con esa imagen forense, usted pues la puede entregar a la fiscalía. Con todas las garantías y con todo el proceso. La fiscalía después puede sacar su propia imagen. Pero usted va a quedar muy bien posicionado como jefe de un área informática, en donde usted mismo sigue un proceso forense para extraer una imagen y proteger. Por ejemplo, el problema fue en el servidor principal, que se está actualizando y se está modificando, y pues no se puede dejar quieto, ¿sí? Ah, no, es que eso no lo podemos dejar quieto porque es que paramos toda la empresa. Ah, bueno, entonces traigamos la imagen forense, porque cuando llegue la gente de la fiscalía, de la SIGIN, pues ya esta vaina ya se ha ido alterando y se ha dañado, ¿sí? Le traemos la imagen y tenemos toda la evidencia, ¿sí? Bueno, así como tal, la imagen puede ser, por ejemplo, una memoria, y esa memoria tiene videos, películas, grabaciones. Por ejemplo, ahorita, hace poco, estuvimos en un caso donde una persona, pues, que ya había sido acusada por un caso ahí, tenía una memoria USB, perdón, una memoria SD, micro SD, y en esa memoria tenía toda la evidencia de una serie de llamadas con una mujer que la que lo había acusado a él, donde ella lo acusa de que él estaba pues, aprovechándose para poder amenazarla y bueno, un poco de cosas ahí. Pero en las grabaciones queda demostrado que en realidad el aprovechamiento no fue unidireccional, sino que fue bidireccional, ¿sí? Y en esas grabaciones quedó demostrado. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ese abogado era un señor, pues, como de unos 70 años, ¿sí? Y pues lamentablemente lo que nos sentamos y hablamos y explicamos, el señor no fue capaz de defenderlo adecuadamente allá frente al juez, ¿sí? O sea, ahí ya a mí se me sale la mano como perito.
porque es que si el abogado pues tampoco no es capaz de sostener a veces, digamos que su argumento, su evidencia. Entonces, y otra cosa, hicimos todo un proceso de análisis de evidencia y cuando llega el abogado y el juez le dice, no, es que la evidencia tenía que haberla puesto en reconocimiento de la contraparte tantos días antes. Es decir, descartaron la evidencia porque el abogado se equivocó en el momento de presentarla, más no en la forma como la evidencia estaba elaborada y analizada. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, esta parte que nosotros hacemos, pues es una parte que, empezando que los abogados ni siquiera la entienden, ¿sí? Los jueces mucho menos. Pero en lo que tenemos que trabajar nosotros es también en toda esta parte legal para nosotros poder explicarle a la gente o explicarle a sus profesionales del derecho cómo se hacen estos procesos y en qué momento se hacen. Alguien se había ido, se había caído. ¿Cómo se hacen estos procesos y en qué momento se hacen, sí? Entonces, por ejemplo, pues, yo les muestro acá, es una página que espero que ahorita que esté teniendo un poquito más de tiempo libre o digamos de trabajo en casa, voy a terminar de hacer. Es que, pues, para este proyecto, para esta empresa personal de seguridad informática, de peritaje informático y asesorías, yo tengo un proyecto acá con unos abogados, que es una página que se llama cyberlawyergroup.com. En esta página nosotros estamos armando una serie de, esa es la abogada de la Santo Tomás con la cual tenemos este proyecto, y estamos montando unos cursos virtuales. Obviamente la página está en construcción, estamos terminando de construir, pero entonces son unos cursos, unos módulos académicos, sobre todo lo que tiene que ver con peritaje informático, que se van a poner a prueba, ¿sí? Que se van a vender especialmente tanto por un lado para abogados y por otro lado para ingenieros de sistemas que necesiten o requieran en algún momento hacer procesos de seguridad informática, de peritaje informática. Obviamente, pues estas son las pruebas acá, tenemos carrito de compras y todo el tema. Entonces está el proyecto, pues estas son pruebas hasta ahora. Estamos terminando de construir los módulos para ponerlos al público y ofrecerlos. Pero entonces, justamente por eso, que venimos trabajando con esos temas. Bueno, Jaime está por ahí. Señor, cuénteme. Su merced puede hablar un poquito al respecto de su experiencia personal, mientras busco acá un archivo. ¿Cómo dije? No lo entiendo. Que su merced puede hablar un poquito al respecto de su experiencia personal con este tema, que me había comentado algo, mientras yo busco acá un archivo para compartirles. Listo, Inge. Pues yo creo que resumiendo algo que el ingeniero dijo es que en algunos peritajes hay dos tipos de adquisiciones: las adquisiciones estáticas y las adquisiciones en vivo. Aquellas adquisiciones estáticas, respondiendo a algo que dijo Yepes, son aquellas que, por ejemplo, tenemos 20 equipos, 30 equipos. Nosotros simplemente sacamos los discos duros de esos 30 equipos, utilizamos un software de protección contra la escritura y analizamos desde nuestro equipo, luego de proteger que no hayan cambios en esos discos, a esos equipos, porque simplemente le sacamos el disco duro y pues analizamos el disco duro. Luego está la adquisición de imágenes en vivo, que pasa por ejemplo en algunos servidores o algunas cosas que no se pueden apagar. Esto es más algo lógico que algo físico, porque no podemos extraer el disco duro de un servidor porque pues dejaríamos sin operación a toda una empresa, por ejemplo. Entonces simplemente lo que nosotros hacemos es una adquisición en vivo, que es que mientras se está ejecutando el servidor, ¿ya? Podemos decir que mientras se está ejecutando, por ejemplo, el servidor o el equipo que no se puede realmente apagar, lo único que uno hace es ejecutarla, pero de una forma lógica, que desde ahí, desde el FTK Imager, uno le da una ejecución lógica y no física. También cabe aclarar, supongo, que como
cualquier proceso legal debe haber un custodio, un primer respondiente y una cadena de custodia para cualquier caso, porque si no se sigue el proceso de cadena de custodia a la hora de presentar un informe ejecutivo, o un informe técnico, o un informe judicial, que son los tres tipos de informes que uno presenta, nunca se va o sea, así tengamos todas las pruebas, si no seguimos esa cadena de custodia, si no tenemos una responsabilidad grande con esos archivos y con esas cosas que se traten, a la hora de presentarlo judicialmente no será válido nada de eso. Ok, Jaime, usted hablaba sobre su experiencia que ha tenido, esa experiencia que ha tenido ha sido en su labor, en su trabajo o prácticas académicas. Y primero yo me capacité, o sea, por cuenta propia, manejé Paladins, manejé otras cosas, y ya luego de aprender esto tuve dos procesos con los cuales pude fortalecer eso, o sea, poner en práctica aquello que aprendí. Pero entonces ya fueron prácticas, cosas sencillas, o sea, por ejemplo, necesitaban saber en la empresa por qué faltan unos archivos. Entonces, a partir de una imagen, usted sabe que uno puede saber quién borró esa imagen, qué perfil, y a través de los logs identificar cuándo se borró, desde qué perfil se borró y la hora exacta en la que se borró un archivo. Y ya, solo fueron dos trabajos, pero la verdad esto es lo que me gusta. Ok, ok, ok. Ah, ok, listo, no, Miguel, Jaime, perfecto. Esto, listo, ya estoy acá pasando una historieta, un caso acá para acabar de analizar hoy, de un caso que tuvimos, para mostrarles como, para hacer la actividad. Bueno, este es bastante interesante. Toca. Bueno, acá voy a abrir una que ya ahora te la comparto. Voy a abrir la primera acá para ejemplificar y ya ahorita en un rato pues la comparto. Como dice Jaime, hay muchas cosas que se pueden analizar dentro de un proceso de estos, pero así como hay varias cosas, pues también hay que ser meticuloso y cuidadoso porque puede uno terminar encontrando información que no corresponde a la realidad y termina uno desviando la investigación, ¿sí? O termina uno sacando conclusiones que no son. Entonces eso también es muy importante. Acá, por ejemplo, y lo otro es que cuando usted está en la práctica de estos temas, hay que tener mucho cuidado con lo legal, con lo que se puede, con lo que no se puede hacer. Por acá voy a mostrarles un caso, inclusive dentro de mi actividad como tal, quisimos pasar a una historieta que denominamos el atacante interno. Acá nosotros nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Esto, pues una persona o unas personas dentro de una organización que están ahí en su trabajo normal, empiezan a recibir una serie de correos anónimos en donde difaman también. O sea, muchas veces ese tipo de correos anónimos tienen ese patrón de difaman, atacan. ¿Y qué es lo que primero hacen los gerentes, los jefes, los dueños? Ir a decirle al ingeniero de sistemas que por favor le solucione el problema y que investigue y averigüe quién es, ¿no? A lo que quieren es saber quién es el que hizo eso. Entonces, por ejemplo, Jaime, David, Camilo, bueno, todos ustedes los que
que han hecho algún curso, han practicado, han leído un poco más. Entonces se pueden dar cuenta y ustedes saben que a veces esa respuesta es muy difícil para dársela a un gerente o a un jefe, ¿no? Decirle, no, venga, es que yo le garantizo que le voy a decir quién es el atacante. Es decir, vamos a analizar qué fue lo que pasó, cómo fue el ataque, cómo fue la intrusión, cómo fue, sí, pero cuáles son las mayores sospechas. Pero ir y decirle, fue fulano de tal forma y en tal lugar es muy complicado. Sobre todo cuando uno no cuenta con la misma información a la que pueda acceder la misma fiscalía. ¿Sí? Entonces, en esa tarea... Ahí sí pasa mucho el caso de la suplantación, ¿no? Digamos, cualquier persona desde mi equipo va y hace algo y uno fácilmente puede detectar el usuario la cual hizo, pero a uno nadie le asegura que uno físicamente haya sido la persona que haya hecho esa manipulación. Exactamente, y dentro del derecho, eso tiene muchas connotaciones, porque pues uno dice, bueno, listo, el día es de su equipo, pero no había una cámara que estuviera grabando, no hay una garantía que en realidad fuera esa persona la que hizo eso, ¿sí? O que no hizo. Entonces, eso es lo otro, ¿no? No, es que la mayoría de las personas acá en la oficina tienen la contraseña de fulano de tal. Y entre el correo de fulano de tal salió una amenaza para... Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez, pero ¿cómo fue esa cosa? Una vez estábamos en una empresa en Bucaramanga y no me acuerdo si fue un hecho, fue algo que sucedió, porque no me acuerdo si era un chat interno o era un correo interno, algo así. Y hubo una persona, una secretaria que terminó respondiendo o enviando un correo y se le fue la respuesta o el correo a la jefe, inclusive. Y dentro de ese correo o ese mensaje, hacía como unos comentarios personales. Y claro, pues la jefe era de esas personas súper, bastante de carácter fuerte. Y lo que la pelada escribió, no me acuerdo en este momento qué fue, pero cuando la jefe después mandó llamar a esa pobre muchacha, como que casi que la echó ahí en el momento de una vez, por lo que había escrito, y que cuando mandó el correo lo mandó a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, como que debió reenviar un correo y lo envió a todos los correos, y no sé si lo hizo por una interfaz, pues que en realidad eso ocurrió en el 2008, no me acuerdo ahorita mucho, pero sí, eso puede pasar, ¿sí? Ya bueno, entonces aquí, por Y ejemplo... para complementar algo ahí que usted también nombró, cabe recalcar que ya, bueno, sonando técnicamente, las etapas de la informática forense son 4, ¿no? Primero todo lo que es la identificación, la preservación, el análisis y la presentación. Y ya por último, Sí, que al igual que como cuando uno crea un objetivo específico, un objetivo, que es el qué, cómo, para qué, en la informática forense uno se formula siempre 6 preguntas, que es el qué pasó, dónde pasó, el cómo pasó, el quién lo hizo, el cuándo lo hizo y el por qué lo hizo. sí, exacto. Y lo otro importante es que nosotros, y sobre todo en un caso de esos, cuando uno está frente a un juez y todo, nosotros no podemos asegurar, es decir, o sea, listo, puede que técnicamente usted tiene, pero es decir, nosotros no podemos dar conceptos personales, ¿sí? O inclusive, nosotros tenemos que presentar la evidencia y que ya con la presentación de la evidencia, el abogado es el que se va a encargar de decir, no, mire, acá está la evidencia donde se confirma que esto pasó de tal manera, ¿sí? O que la persona es inocente porque no estuvo ahí, no fue el que hizo eso, o sí fue el que hizo eso, o sí mandó sus correos. Pero una cosa que nunca puede hacer un perito, un experto forense, es ir a decir, no, señor juez, y según eso yo creo que es culpable, ¿sí? No, o sea, nunca se le ocurra a alguien hacer algo así, ¿sí? O sea, nunca dar un concepto, o no, pero para mí es inocente, ¿sí? O no, yo creo que sí le metieron mano ahí y tal. No, o sea, usted simplemente tiene que limitarse a decir, bueno, vea, acá hay unos correos que son los correos que están involucrando el caso. Entonces, yo lo que voy a certificar es que esos correos son reales. Ya,
O sea, que sí, que tal, no, o sea, yo voy a certificar, bueno, ¿cómo vas a certificar? Ese fue el último caso que he hecho, el más reciente. Entonces, ¿cómo vas a certificar que esos correos son reales? Bueno, pues, yo llegué y cogí un análisis, hice un análisis, cogí ese poco de correos, como 20 correos, 30 correos, y le capturé a cada uno el ID que Google le da al correo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la fiscal, la contraparte decía que no, que era pura mentira, que tal cosa, que no sé qué. Entonces, simplemente para ayudarle a la defensa de la abogada que me contrataba, pues yo lo que iba era garantizarle con mi fe de profesional, era, mire, o sea, esos correos existen, son estos, aquí está una copia garantía de ellos y los ID son estos. Eso sí, el juez me puso a leer esos ID de esos 10 correos, no recuerdo cuánto era. Esa vaina ahí fue como una mamera, como 2 horas, como 1 hora leyendo esos ID, pero con eso pues prácticamente se terminó de solucionar el caso, porque la misma fiscal fue la que me preguntó, cuando yo iba terminando de leer esos ID, me dijo, oye, pero ingeniero, esos ID de los correos vienen a ser como el código hash dentro de un archivo físico. Y yo le dije, sí, perfectamente, porque es que es el identificador único que nosotros tenemos de ese correo. Es un correo que está ahí en el servidor de Gmail y Gmail le aporta a uno ese ID. Es lo único que yo tengo como garantía de la existencia y la autenticidad de ese correo, ¿sí? Que si es en un archivo local, como acá, como la imagen que estamos creando, entonces uno dice, no, esta imagen, oye, no ha acabado, ¿sí? Y es que no me acuerdo, era de 8 GB o 16 GB está en memoria. Pero bueno, hasta ahora va acabando. Y eso que este equipo tiene muy buena capacidad. Bueno, entonces, como ese caso, ustedes se dan cuenta también otra cosa, que todos los casos son diferentes, ¿sí? O sea, lo que tiene uno es que entrar a analizar cada uno de los casos y sus particularidades, porque no hay 2 casos iguales. Entonces, por ejemplo, en este caso, bueno, en este caso el profesional tuvo que irse a hablar con la empresa telefónica, charlar, pedirles que le colaboraran con unas cosas que necesitaba saber información de dónde había salido ese correo. Lo máximo a lo que puede llegar ese ingeniero de sistemas es a identificar el nodo del cual salió ese correo. Es decir, de pronto que salió allá de un nodo que está en Florida Blanca, en Piedecuesta, en Chiquinquirá o en Barbosa, ¿sí? En tal zona geográfica. Pero ya para ir a una precisión mucho mayor, que el ISP la puede saber, pero el ISP no se la va a dar a uno, si no es por orden de un juez. Inclusive, al mismo fiscal, o la misma fiscalía, si no es por una orden de un juez, no le dan esa información, ¿sí? Entonces, todo ese proceso se lo van a entregar, esa información se la van a entregar a usted cuando hay un caso formal. Por eso hay mucha gente que dice, oiga, y usted debe haberle pasado, no sé, dentro de todos los 30 que hay acá de ustedes, deben haber tenido un caso en donde les han dicho, oiga, mire, es que me han enviado estos correos, o de amenazas, o de burlas, o de no sé qué vaina, y yo quisiera saber quién me lo envía, pero usted puede saber, no sé qué. A usted deben haberle dicho, algunos de ustedes deben haberle pedido eso. La gente a veces lo pregunta, pero para uno poder tener el dato exacto tiene que haber una investigación judicial, tiene que haber una orden de un juez y tiene que haber un caso en el cual esto al final sea la fiscalía la que diga la información o el juez que obligue al ISP o sí, a la entidad, a la empresa que ofrece el servicio. Bueno, muchachos, para terminar la clase de hoy, bueno, les cuento, todavía no he terminado de revisar las notas, voy a terminar de cuadrarlas y se las socializo, ¿listo? Para la otra clase se las tengo. Preguntas, dudas, inquietudes antes de decirles lo que vamos a hacer. Bueno, terminemos a ver si ya terminó esta hoy. ¿No? Bueno, ¿cómo les pareció la temática que acabamos de tratar ahorita?
No estoy aquí, por acá. Bueno, aquí está acabando de crear esta imagen, que como también tenía ahí una información. Pero acá podemos ver Ingeniero, que, ¿usted qué recomienda más? señor, ¿sobre qué? ¿Realizar una Mira, especialización o una maestría en seguridad informática y informática forense? ¿O más bien sacar los certificados internacionales que se pueden generar de este tema? pues hay una cosa, si su ámbito, lo que pasa es que hay casos, perdón, puede haber casos muy específicos, pueden haber casos muy específicos en los cuales acá en Colombia piden la especialización para cierto caso específico. Pero si usted quiere ofrecer sus servicios, si usted quiere profundizar en el tema, dedicarse solo a eso, y usted puede hacer una certificación internacional, puede hacerlo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que usted es especialista en seguridad informática, entonces usted está en todos los ámbitos de la seguridad. Entonces está en el cómputo forense, está en el análisis de riesgos, está en el análisis de vulnerabilidades, está en el desarrollo de software seguro, ¿sí? Mientras que si usted va a hacer de pronto una certificación en ese tema específico, pues quiere decir que usted se va a centrar mucho solo en ese tema específico. Y eso sí no lo tiene la especialización en Colombia. La especialización pues toma todos esos temas, especializa en seguridad informática, pero no en ese tema específicamente, ¿sí? Entonces, pues usted, pues si se le facilita más en un momento, hacer una certificación, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso yo tengo el certificado. Obviamente, pues eso es para auditoría, ¿sí? Pero entonces, lo que usted me dice sería una certificación en seguridad ofrecida por alguna entidad internacional. Sí, Jaime, más o menos le respondí la pregunta, la duda. Sí, señor, sí. Listo. De pronto, la próxima clase podemos hacer algún tipo de ejercicio, ¿les parece? Bueno, aquí no ha terminado, es porque pues tenía bastante información, está casi llena la memoria, pero ustedes se pueden dar cuenta, porque yo no la guardé en la carpeta hacia aparte, por la rapidez ahí de hacerlo. Pero mire que aquí él está creando, ya como que no, mire que acá está creando la imagen forense. Esta es la imagen forense. Y él está creando en varios pedacitos. Entonces acá, él está creando en varios pedazos. Esta imagen forense que está quedando ahí creada, está quedando creada con unos datos específicos que no van a ser modificados. Si yo llevo y cojo la memoria, ahorita voy y guardo un archivo o copio algo o modifico un archivo, de una vez el código hash que me arroja acá la imagen forense va a cambiar, ¿sí? Por eso es que si se tiene una imagen forense, se hace una imagen forense de un dispositivo, como acá esta memoria, ese dispositivo se debe traer y se debe guardar en reserva completa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo acabo de hacer un tema de forense y voy y modifico un archivo y lo voy a guardar, esta imagen forense se me va a perder. De una vez se va a contaminar la evidencia. ¿Por qué? Porque, mire, creo que acá está. Porque creo que acá está este archivo más o menos ahorita. Acá nosotros encontramos la información que genera el FTK Mayer de la evidencia. Mire, MD5, checksum y SHA1. Este es el famoso hash MD5, que es como ese ADN, como esa identificación exclusiva de la imagen forense, ¿sí? Que lo identifica así como está. ¿Qué hace esto? Que, por ejemplo, mucha gente dice, no, pero la policía, o no sé qué, o esa evidencia la adulteraron, y venga, y le agregaron esto, y le agregaron aquello. Entonces, usted con esto, lo que hace es usted demostrar, no, venga, o sea, esta evidencia se tomó, se sacó la imagen forense, y se embaló la imagen forense, y se mantuvo la custodia de ella. Si en cualquier momento frente al juez, el juez dice, no, pero es que yo quiero mirar a ver si eso es cierto, pues ya estando el juez, te puede llegar y hacer el ejercicio en vivo, eso sí se va a demorar un rato.
donde usted le va a decir, mire, señor, pues, esta es la información de la imagen forense. Esta información, si hay una modificación, y usted puede hacer hasta el ejercicio con un archivo más pequeño. Si es de archivo X, yo le hago le saco el hash, me va a dar este código, este listado de números. Si yo lo dejo quietico así, él siempre va a dar el mismo, la misma información. Si yo modifico algo, una letra, o modifiqué algo y luego le di guardar, ¿sí? Puse una letra y luego borré la letra y le di guardar. Se sobreescribió. Vamos y hacemos el hash, que es como el ADN de ese archivo, y el hash va a ser diferente. Entonces, si yo logro tener de esa evidencia que pesa 20 gigas, 50 gigas, 200 gigas, ese disco duro, que es una evidencia que yo tengo, y yo muestro que tengo la misma, o sea, en un archivo, en un elemento, una evidencia con tanta información, y sigo teniendo ese mismo hash, ese mismo M5, quiere decir que no ha sido modificado, no ha sido tocado, no se ha dañado ni contaminado esa evidencia, ¿sí? Entonces, esa es la forma como un experto, un especialista en el tema, mire, ya acabó, ¿sí? Entonces ahí dice, ya la creó, ya no sé qué, y acá me dan información, ¿sí? Entonces, hash, ¿sí? Termina en D3FC, D3FC. Si yo puedo volverlo a hacer, que obviamente sí que duró como 20 minutos haciéndolo, él tendría, mire, y hay una cosa, dice, no bad logs found in image. Entonces, otra cosa importante, él dice que todos los bloques de memoria están funcionando bien de esa unidad, de esa USB. Entonces, eso es como algo para que nosotros sepamos. Si hacemos este ejercicio de sacarle el hash a cualquier archivo y luego modificamos el archivo y le sacamos nuevamente el hash, ese M5 va a cambiar. Entonces, y eso es la garantía que nosotros tenemos. Eso cuando uno dice, se ha hecho ese análisis forense y se han aplicado técnicas informáticas que no garantizan, pues esas son las técnicas informáticas, ¿sí? Es sacarle esas características únicas, identificables del archivo, que sabemos que si no se ha modificado, pues eso no va a cambiar, ¿sí? Obviamente, también al abrir esa imagen forense, bueno, venga, entonces abramos la imagen forense. Démosle acá, File, Add Evidence, vamos a adherirla, la que acabamos de Imagine File, entonces vamos a abrir una Imagine File, vamos a buscarlo, que es la que acabamos de crear aquí en este, no, aquí, no, acá. Entonces vamos a abrir esa imagen que acabamos de crear, abrimos acá con este archivo principal, y entonces nos va a montar la imagen, vamos a ir Finish. Entonces ya tengo acá la imagen con el nombre que yo le puse del archivo que yo tengo ahí. Entonces ahí ya me va a aparecer, algún problema, acá, bueno, ahí hubo algún problema, hay que mirar ahí, como hicimos ahí como sobre la carrera de la imagen, cuando ahí hubo algún problema tal vez se dañó, se perjudicó alguna cosa. Hay que revisar a ver qué pasaría cuando se creó la imagen. O por lo que estaba abierto el otro archivo, tal vez quedó ahí mal. Pero bueno, generalmente ese es el proceso para crear una imagen forense y para analizarla. Obviamente, por ejemplo, en ese caso, ustedes acaban de hacer el análisis de la imagen forense para poder hacer un análisis luego. Entonces, la idea es asegurarse que la imagen quedó bien, ¿sí? Y de pronto, ¿por qué no quedó bien esa imagen? De pronto por las mismas razones. Por lo que mientras estaba haciendo la imagen, pues estamos grabando, estamos abriendo carpetas, abriendo archivos, modificando cosas, no dentro de la misma unidad, pero sí dentro del equipo. Entonces, cuando uno hace una imagen forense, también hay que dejar quieto el equipo para que él lo pueda hacer sin ningún inconveniente. Bueno, muchachos, ya les envío esto al WhatsApp. En base a lo que acabamos de hablar, como tarea, como actividad, resolvamos acá esos interrogantes en base a la historieta. Ya les comparto la historieta por WhatsApp. ¿Listo? Y en el transcurso de estos días les socializo la nota. Qué pena que he estado terminando
porque unos me acabaron de enviar todavía trabajos, entonces estaba acabando de cuadrar eso. ¿Listo? Muchachos, no me digan que Listo, se ingeniero, cayeron. muchas gracias. Señor, Listo. R. Ok. Oiga, pero ¿por qué están como tan callados, hermano? Callados. no, ingeniero, no, Era porque nosotros. Se nos olvidó hablar. ¿Será porque no vino Camilo? Entonces el resto están callados. Bueno, esto, perfecto muchachos, entonces, así como hemos hablado, nos seguimos comunicando en estos días y yo les voy socializando las notas o les digo para que entren al portal. ¿Listo? Sí, señor. Inge, una pregunta. Preguntas, sí señor. Cuenten. Es que, pues, ¿salir? Entonces me subió los trabajos. En Ágora estaba 22. Espérame un segundo. Un segundito, Juan. ¿Qué pasa, Juan? Ahora sí. Pues que yo no podía acceder a internet, ¿sí? Entonces hasta hoy viajé y entonces como en Ágora está hasta el 22, o sea, hasta el 22, Ajá. entonces no hay problema, ¿cierto? Con que lo suba de pronto mañana o ahorita más tarde. No hay ningún problema. Yo no le puse fecha ni nada de eso, Fabián, tranquilo. Ah, listo, profe, es eso. No hay ningún problema. ¿Alguien más tiene alguna inquietud o algo? No, Yo, señor. Inge. No, señor. Señora. Inge, ¿esta nota de este taller entraría en el primer corte o ya está el segundo corte? Este taller ya segundo corte, Gloria. No, yo no fui la que preguntó. Julia, Inge. ¿Cómo, Juliet? ¿Juliet dijo algo? No. Ah, bueno, no. Gloria, señora. No, ingeniero, yo no fui la que preguntó. Voy a sacar acá la lista de los que estuvieron juiciosos hoy acá. Y ahorita la arreglo. Juan Diego Florian. Ya acá sacando la lista rápida de quienes están ahorita conectados. Listo, muchachos. ¿Qué otra pregunta? Es que ahorita sonaron dos micrófonos a la vez y no les escuché. ¿Qué era lo otro que preguntaba, Gloria o Juliet? No, dije que la que le hizo la pregunta soy yo, Juliet, no Gloria. Ah, es que Gloria tenía el micrófono abierto y retumbaba. No, yo también había Gloria, preguntado algo, pero ya no, ingeniero. Ah, ok. ¿Ambas preguntaron lo mismo? ¿O Gloria preguntaste algo diferente? No, ingeniero. Iban por lo mismo, entonces no hay problema. Ok, listo, chicos. Entonces, o sea, lo de hoy estuvo claro. O sea, la clase de hoy les quedó claro, ¿sí? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, yo termino lo de las notas, vamos socializando. Este taller es para el próximo corte, para que no se asusten. Ya les comparto ahorita el WhatsApp del archivo y los dejo para que vayan a comer algo. ¿Listo? Espérenme, voy a detener acá. Vale, ingeniero, gracias. Muchachos, entonces, quedamos así.